Comienza tu día desde un mejor nivel. Esto es Día Cero Podcast. Inhala, exhala. Comienza de nuevo. Este será tu mejor día cero. Confiando en la magia de los nuevos inicios, te doy la bienvenida a Día Cero. Soy la doctora Karina Mendoza y este día estoy súper contenta porque en este episodio voy a fluir como no te imaginas. Bueno, quizás sí, porque si ya leíste el título del episodio, sabrás a qué me refiero. El día de hoy voy a platicarte acerca del rol del pediatra en el nacimiento humanizado. Este término que posiblemente ya has escuchado, sé que muchas de las familias de pacientes pues siguen el podcast, pero posiblemente seas un hombre o una mujer que no tiene tanta familiaridad con este término. ¿Qué es el nacimiento humanizado? Nos imaginamos que es algo incluso un poco redundante, ¿no? Porque incluso yo les voy a ser sincera, de pronto sí me cuestionaba cuál es la necesidad de ponerle el término humanizado al nacimiento de seres humanos. Y la realidad es que sí hay diferencias en cuanto al tipo de atención que hemos estado brindando por muchos años alrededor de esta etapa tan sensible en el desarrollo de la familia. Entonces, es importante recalcar que el humanismo realmente es un término que hace referencia a un tipo de servicio, en este caso de servicio médico, que no solamente provee un bienestar físico para la humanidad, sino que también está sumamente interesado y sobre todo preparado y muy importante, convencido genuinamente de la importancia que tienen los aspectos biológicos, sociales y emocionales para el paciente que tenemos enfrente. Entonces, cuando escuchamos acerca de un médico humanista, de un pediatra humanista, de un nacimiento humanizado, estamos hablando de servicios y profesionales que estamos muy involucrados y sobre todo comprometidos en brindarte una atención que vea cada una de las esferas de tu desarrollo y de tu crecimiento personal. El nacimiento humanizado engloba obviamente muchísimos aspectos, desde la formación y acompañamiento prenatal que tiene una familia, desde la atención que tiene al momento del nacimiento. Mis amigos ginecólogos humanistas pues trabajan muchísimo este concepto del parto en movimiento, de la libertad de movimiento, del plan de parto que cada pareja que se acerca con ellos pues va redactando a lo largo de su embarazo y que junto con sus educadores perinatales, que junto con sus médicos, ginecólogo, anestesiólogo y por ahí también después entra el pediatra, van planificando o estructurando de cierta manera que se alinee no solamente a los conceptos de seguridad y a las necesidades que obviamente un bebé y una mujer embarazada tienen, sino también a su cultura, a su filosofía de vida, a sus anhelos como papás. Y todo eso se hace de una forma integral, acompañados de diferentes tipos de especialistas que estaremos involucrados en ese gran día del nacimiento de sus hijos. Entonces, el pediatra humanista tiene también un rol muy importante en toda esta atención, en este servicio perinatal que brindamos a muchas familias y que me hace sentir muy orgullosa que tú que me estás escuchando seas uno de los pacientes que se ha visto beneficiado del trabajo que muchos profesionales con esta filosofía humanista compartimos para ustedes. ¿Dónde empieza el rol del pediatra en el proceso del nacimiento? Por eso les digo que estoy así gozando este episodio porque sé que a través de mis redes sociales, en mi consultorio, en las pláticas incluso con mis amistades, pues comparto mucho de lo que hago. Mucha gente que empezó a escuchar este podcast de pronto no sabían que soy pediatra, no sabían mucho como a qué me dedicaba y hoy es un episodio que de verdad me llena de mucho entusiasmo, así como pueden ustedes ver. Entonces, el rol del pediatra empieza también en la etapa prenatal. Es parte de este servicio que nosotros ofrecemos, el antes de llegar a incluso tocar a ese pequeño bebé que está naciendo, conocer a la pareja, conocer a la mujer, conocer a los padres que van
a confiar en nuestro trabajo y que, como les decía anteriormente, traen ciertas ideas, ciertas expectativas, traen incertidumbre, traen dudas, y que es mi papel como pediatra brindarte esa oportunidad de conocernos y que es mucho agradecimiento el que hay de nuestra parte, el que tú también nos brindes la confianza de venir a conocernos y escuchar la forma en la que trabajamos. Entonces, en esa entrevista prenatal, que así se llama ese primer acercamiento entre los papás y el pediatra, nosotros podemos empezar a ver cuáles son tus expectativas, qué te estás imaginando, qué deseas, qué has platicado con tu ginecólogo o ginecóloga, cómo está la salud de mamá hasta ese momento en el embarazo. Entonces, el pediatra empieza también, pues obviamente, a redactar una historia clínica prenatal de los antecedentes de mamá, de papá. Empezamos pues a conocer cuáles son las expectativas de nacimiento, qué dudas tienen. Hablamos mucho acerca del tema de la alimentación del recién nacido, que es otra de las decisiones súper importantes que vas a tener que tomar como mamá o como papá en algún momento, y que muchas familias pues tienen dudas: qué tan difícil es, qué tengo que preparar para ese momento, tengo que hacer algo especial antes de que nazca mi bebé. Platicamos mucho acerca de precisamente cómo es la atención pediátrica al momento del nacimiento, que ahorita lo vamos a detallar un poquito más, pero pasa en esa entrevista prenatal algo súper importante, y es el sentir la química que existe entre tú como mamá, papá y nosotros como pediatras. Esa primera entrevista es fundamental, porque yo siempre les digo a los papás que se acercan conmigo o a los papás que toman algún curso conmigo y con la doctora Celia, les decimos: es que de verdad el pediatra se convierte en parte de tu familia. Al pediatra le vas a tener que estar llamando en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre. Le vas a llamar cuando tu bebé está pasando por un proceso de enfermedad. Y es muy importante que reconozcas cómo te hace sentir esa comunicación, ese primer acercamiento con el pediatra, que estás dispuesto a compartir la crianza de tu hijo. Porque ha sido importante, y no es que yo me quiera sentir muy importante en la vida de mis pacientes, al contrario, es como un privilegio el que me brinden esa confianza, pero realmente nos convertimos en personas con las que tú vas a compartir la crianza de tu hijo. Somos personas a las que nos vas a llegar a cuestionar si lo estás haciendo bien o no. Por supuesto, está mucho en cada uno de nosotros como pediatras el ser empáticos, el tener un muy buen nivel y habilidades de comunicación para que no robemos ese papel que tienen los padres como formadores, como educadores, pero sí tener la capacidad no solamente profesional y formativa, sino también las habilidades sociales y emocionales para presentarte un abanico de opciones y decirte: mamá, papá, lo estás haciendo bien. No todos los caminos son iguales. Cada mamá, cada papá cría de una forma diferente. Entonces, en esa entrevista prenatal, tú puedes también conocer cómo trabaja el pediatra al cual estás entrevistando. Hay médicos, por ejemplo, en mi caso, que solo tenemos consulta previa cita, consulta programada. Saben que tengo una familia, que tengo mis hijos pequeños, que amo ser mamá y que he decidido en estos momentos, en esta etapa de mi vida, solo ver consulta por la mañana. Habrá papás a los que eso no les quede nada bien, porque son papás que tienen horarios rígidos de trabajo, porque en la mañana no puede venir papá a la consulta, etcétera. Entonces, hay pediatras que tienen consultas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que consultan los sábados. Hay también pediatras, por ejemplo, mi caso, que no tenemos ningún problema en tener una comunicación cercana con nuestros pacientes a través de medios digitales, obviamente con sus límites saludables. Y hay pediatras que no tienen la apertura, o que simple y sencillamente por su ética y por su responsabilidad prefieren no tener ese tipo de contacto con sus pacientes, pero tienen atención de emergencia a las 24 horas o llamadas de urgencia en sus teléfonos privados. Entonces, todos esos detalles se conocen solamente en una entrevista previa. Es súper importante que antes de que nazca tu bebé, planees tu entrevista prenatal, que te digo es parte muy importante de un nacimiento humanizado. ¿Qué pasa después en el momento del nacimiento? ¿En qué momento entra el pediatra?
Empiezas con las contracciones, se rompe la bolsa en la que está contenida tu bebecito y empieza la corredera. Obviamente los primeros contactos siempre van a ser con tu ginecólogo privado o con los médicos del centro de salud a donde vayas a recibir atención. Sin embargo, el pediatra empieza también su trabajo en el momento que empieza tu trabajo de parto. Generalmente el equipo de médicos en la medicina privada pues nos alerta a los pediatras, ya está esta paciente en el hospital, ya llegó con cierto adelanto en el trabajo de parto y nosotros los pediatras vamos programando también nuestro trabajo del día, organizando actividades de la familia, por supuesto, cuando se puede, porque a veces son llamadas de urgencia, para poder acercarnos al momento en que tu bebé va a nacer. Cuando nosotros llegamos al hospital, esperamos a que el ginecólogo nos indique que ya es el momento del nacimiento de tu bebé. En ese momento empieza nuestro trabajo, que profesionalmente hablando es súper importante, no nada más que tu pediatra sea muy sensible, que sea muy humano. Es súper importante que tu pediatra tenga las capacitaciones profesionales adecuadas para poder atender no solamente un nacimiento que pasa por ninguna complicación, sino también las complicaciones o las necesidades adicionales que muchos recién nacidos tienen. Para esto, los hospitales privados nos piden a todos los médicos que estamos trabajando en su infraestructura que tengamos algo que se llama credenciales actualizadas. La credencialización médica implica que nosotros los pediatras, en el caso que estoy hablando, reunamos ciertas habilidades, capacitaciones y, por supuesto, como decía, credenciales que acrediten, valga la redundancia, que nosotros somos capaces de atender un nacimiento y también las complicaciones que en muchos casos pueden presentarse. Entonces, cada pediatra tiene que estar actualizado en reanimación cardiopulmonar, tenemos que estar credencializados ante el Consejo Mexicano de Pediatría. Te comparto que los pediatras tenemos algo que se llama cédula profesional y aparte tenemos una certificación por el Consejo, en este caso mexicano, de Pediatría, y tú puedes revisar en los sitios de internet si tu pediatra está credencializado y está certificado, actualizado. Eso es súper importante. Todos los pediatras tomamos cursos de reanimación cardiopulmonar, tanto pediátrica como neonatal, para estar capacitados para atender cualquier complicación. Dicho esto, entonces llega ese momento en que independientemente la vía del nacimiento, que aquí es súper importante decírtelo, y por eso me gusta decir nacimiento humanizado en vez de parto humanizado, porque un nacimiento sensiblemente y profesionalmente acompañado puede llevarse a cabo por vía vaginal, un parto, como lo conocemos muchos de nosotros, pero también puede llevarse a cabo por vía quirúrgica, por medio de una cesárea. Y tú que me estás escuchando y que posiblemente estás planeando tener un bebé o que estás embarazada, debes saber que independientemente la vía de nacimiento de tu bebé, es posible llevar a cabo todos estos conceptos o pasos que ahora te voy a describir y que empiezan con el llamado o conocido contacto inmediato piel a piel. ¿En qué consiste, doctora? ¿Qué es esto? Yo había escuchado, y me dicen muchos pacientes, que hay algo que se llama nacimiento con apego. El nacimiento con apego es como una forma de referirse al nacimiento en el cual el recién nacido es colocado inmediatamente sobre el cuerpo desnudo de mamá tras el momento del nacimiento. Es una forma de expresarlo en muchas partes del mundo, así se le conoce al nacimiento humanizado, nacimiento con apego. ¿Por qué? Porque el apego nosotros sabemos que es un vínculo, el apego es un vínculo que habla de la relación emocional que existe entre dos personas. En este caso estamos hablando de ese primer apego tan importante, que es el apego del bebé con la mamá. Entonces, el referirnos como nacimiento con apego al nacimiento humanizado no es incorrecto. Sin embargo, implica muchas más cosas y procedimientos que en este momento te sigo compartiendo. Entonces, nace el bebé independientemente si nace por parto, si nace por cesárea, y lo que hace el pediatra es inmediatamente colocarlo desnudo sobre el cuerpo de la mamá. Acuérdate que tu bebé va a gestarse durante alrededor de 40 semanas dentro de tu cuerpo.
Algo que me encanta invitar a los papás en nuestros cursos es a imaginarse, son papás que están en etapa de embarazo, cómo es el ambiente de ese bebé que está en formación. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es un ambiente, para empezar, de penumbra, adentro del útero. Es un ambiente líquido. Tu bebé está flotando deliciosamente y se mueve a través de los movimientos de tu cuerpo. Esa agua en la que flota tu bebé es un agua tibiecita, entre 36,5 y 37 grados. ¿Lo habías pensado así? Aunque a partir de por ahí de la semana 8 de la gestación ya el oído de tu bebé se está empezando a desarrollar, llega una etapa en la que el oído está perfectamente desarrollado. Y sin embargo, tu bebé escucha las voces del exterior a lo lejos, como cuando te sumerges en una alberca o en el océano y escuchas por ahí las voces, los ruidos, los gritos, pero como lejano. Tu bebé inútero no ha sido tocado. Tu bebé aún no sabe lo que se siente que lo toquen. Entonces, trasladándonos desde esa vida, desde ese mundo intrauterino, ¿te imaginas el impacto que tiene para un recién nacido llegar a una sala de quirófano o llegar a una sala de LPR, que es labor, parto y recuperación? Aquí vas a aprender mucho hoy conmigo. Y de pronto, de estar a 37 grados, bajar la temperatura que percibe hasta, ¿qué te gusta? 24 grados, 25. Cuidamos mucho la temperatura tanto del quirófano como de la LPR. En el quirófano es un poco más difícil porque necesitamos mantener cierta temperatura también para que no haya crecimiento bacteriano. Acuérdense que es un área estéril, es un área quirúrgica. Y sin embargo, los médicos humanistas incluso eso cuidamos en el momento de un nacimiento. Nace tu hijo, empieza a sentir la nueva temperatura, empieza a sentir que lo tocan por primera vez. Qué importancia el cómo su ginecólogo empieza a manipular el cuerpo de tu bebé en el momento del nacimiento. Tu bebé por primera vez empieza a sentir la luz que proviene de este mundo en el que vivimos. Cuidamos entonces en el momento de un nacimiento humanizado, aún en una cirugía, aún en un quirófano, que las luces no sean intensas para no irritar demasiado la visión de ese bebé que está naciendo. Tu bebé por primera vez va a escuchar con mayor nitidez los sonidos del ambiente. Si eres mi paciente o si has conocido nuestras publicaciones en redes sociales, sabes que les recomendamos a los papás durante la etapa del embarazo que preparen su playlist, que preparen un playlist de música, de canciones, de decretos, de lo que ellos gusten y deseen que su bebé escuche en esos primeros momentos tras el nacimiento. Parte de mi trabajo y de todos los médicos que conformamos los equipos humanistas es cuidar también lo que se está hablando y el volumen con el que se está diciendo al momento del nacimiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis medio chismosín. Antes, cuando trabajaba, pues ahora sí que donde hubiese trabajo, porque al principio uno no le puedes decir que no al trabajo. Ay, no saben cómo me irritaba llegar al momento de un nacimiento y que de pronto los médicos estuvieran con la música súper fuerte, con música que por supuesto los papás no habían elegido. Y, por ejemplo, también me pasó en una ocasión de que estaban en una cirugía los médicos y estaban hablando, no sé si se acuerdan que hubo un incendio aquí en Monterrey muy conocido de un casino o algo así, pero hubo como muchas cosas muy feas y murió gente. Imagínense que estás en la cirugía de tu bebé y que los médicos estaban hablando, ay, sí, oye, y que encontraron las puertas quemadas y gente y que... No, bueno, yo me moría. No les he platicado, luego les voy a platicar en otro episodio cómo fue que de pronto hice una pausa en mi trabajo como pediatra y dije, no quiero. O sea, no quiero estar trabajando con cualquier persona y de pronto Dios trajo un regalo maravilloso a mi vida de empezar a trabajar con ginecólogos humanistas y bueno, fue lo máximo en mi vida, pero ese es otro tema. Entonces, te das cuenta de la importancia de que los profesionales de la salud, no solo los médicos, las enfermeras, obviamente la educadora perinatal, la dula, todos los que estamos en ese momento tan sagrado, cuidemos
de lo que estamos hablando, cómo lo estamos diciendo y el volumen en el que lo estamos diciendo, eso también impacta en el nacimiento de un bebé. Tu bebé por primera vez, en ese momento, te lo estás imaginando, cuando está sacando la cabecita de tu cuerpo, está por primera vez respirando a través de la nariz. Está respirando en un ambiente aéreo. Recuerda que cuando está en el útero, todo su sistema respiratorio está lleno de líquido. Por primera vez, esta presión atmosférica a la que se enfrenta tu bebé hace un impacto tan fuerte, junto con su fisiología cardiopulmonar, por supuesto, que tu bebé empieza a respirar por primera vez, empieza a oler. Y es por eso que le recomendamos mucho a los papás que en el momento del nacimiento pues no lleven cremas, ya saben, de esas que nos gusta ponernos a todas. Yo hoy traigo mi cremita así con mucho perfume, pero en el momento del nacimiento, incluso a mí como pediatra, cuando me toca ir a recibir un bebé, trato incluso de lavarme súper bien mis manos, de quitarme los perfumes y las cremas que me encanta utilizar en esta etapa de mi vida, porque sé que pueden ser irritantes para el bebé. Y porque tú como mamá, lo ideal pues es que no lleves olores que distraigan al bebé de la biología que necesita en ese momento, en esa primera hora tan sagrada, para conectarse contigo. Entonces, ahora todo empieza a conectar, ¿no? Ahora todo empieza a hacer sentido y empezamos a notar diferencias de muchos de los nacimientos que a veces nos platican los amigos o que vemos en las telenovelas o en la televisión y que nos llenan de angustia y de incertidumbre y decimos, yo no quiero un parto así tan feo, tan doloroso. Está la mamá en la cirugía con los brazos amarrados y se llevan al bebé llorando. No todo es así y no todo tiene por qué ser así. Actualmente la ciencia, fíjense, no es algo que a alguien se le ocurrió, no es algo que alguna persona muy romántica dijo, ay no, qué bonito, vamos a no llevarnos al bebé, al cunero, vamos a dejarlo con la mamá. No es algo romántico, es algo científico, está fundamentado. Ustedes se pueden ir a revisar aquí en nuestro país, en México, pero si me escuchas, porque sé que me escuchan de otras partes del mundo, y lo digo con mucho orgullo, váyanse a revisar lo que hay a través de la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la Academia Americana de Pediatría, lo que dice la Academia Española de Pediatría, lo que dice la Norma General de Salud aquí en México. Todo recién nacido, a término, saludable, con una mamá que no tiene complicaciones y que también está saludable, debe permanecer tras el nacimiento en contacto piel a piel, desnudo, sobre el cuerpo de su madre, la primera hora de vida, y tanto como la mamá y los médicos y las posibilidades hospitalarias lo permitan. Entonces, doctora Karina, ¿por qué es que cuando nació mi bebé nada más me lo enseñaron así de lejecitos y me dijeron, señora, todo está bien y se lo llevaron? Porque desafortunadamente a través de los años la medicina se ha ido alejando de la atención humanista de las personas. Y porque desafortunadamente el nacimiento se ha empezado a ver como un concepto de enfermedad, simple y sencillamente porque se lleva a cabo en un hospital. Y el nacimiento es un evento fisiológico de la vida. Habrá excepciones, habrá situaciones en las que la vida del bebé y de la mamá corren un riesgo y que efectivamente vamos a tener que poner por encima de algunas necesidades biológicas y emocionales del bebé la salud física del bebé. Pero la realidad es que la gran mayoría de los nacimientos en nuestro país y alrededor del mundo son nacimientos fisiológicos. ¿Cuántas de ustedes que me están escuchando han tenido una complicación tras el nacimiento? Seguramente alguien va a levantar la mano, pero la mayoría, les aseguro que hemos tenido nacimientos fisiológicos. Entonces, un médico que está actualizado y un médico que conoce las recomendaciones del nacimiento a nivel mundial es un médico que se va a comprometer con llevar a cabo todos estos procesos de un nacimiento fisiológico humanizado. Entonces, nace el bebé, lo colocamos piel a piel con mamá. Hay que recordar que el bebé cuando nace tiene un cordón umbilical que todavía está ligado a la placenta de mamá y que la placenta va a tardar todavía ciertos minutos en expulsarse del cuerpo de mamá. Nosotros debemos saber que ese cordoncito que todavía está unido a la placenta sigue bombeando sangre para tu recién nacido. Hay un volumen de entre 80 y 100 mililitros de sangre que cuando tu bebé ya está contigo, todavía se sigue bombeando desde la placenta hacia el cuerpo de tu bebé. ¿Qué pasa si nosotros pinzamos inmediatamente cuando el bebé nace el cordón umbilical? Estamos robándole al bebé
un volumen sanguíneo que es necesario no solamente para que tenga una mejor adaptación cardiopulmonar tras el nacimiento, sino también para que tenga en un futuro temprano mejores niveles de hierro. Es un volumen de sangre que trae hormonas como adrenalina, noradrenalina, que le van a ayudar al bebé a que tenga mejor contractilidad cardíaca y mejor ventilación, mejor oxigenación. Entonces, ¿por qué pinzar de manera inmediata el cordón umbilical del bebé? Porque los libros de medicina y las escuelas de hace muchísimos años nos decían que eso se tenía que hacer. Pero después los científicos, los investigadores, empezaron a ver que había muchos niños que tenían anemia a muy corta edad, antes de los 6 meses de edad, y empezaron a ver ciertas situaciones en el recién nacido que los llevaron a explorar qué pasaba si dejaban el cordón umbilical latir un poco más después del nacimiento. Entonces se llegó al concepto de pinzamiento oportuno del cordón umbilical. Revísalo en internet. Vas a encontrar muchos artículos científicos que fundamentan esta práctica. Ya que pinzamos el cordón umbilical, ya que dejó de latir, ya que el ginecólogo nos dijo, ya no está latiendo, ya está un poco pálido, de hecho se ve el color pálido del cordón umbilical, entonces sí, ya pinzamos el cordón y lo que sigue, y desde el momento que nace, solo que te lo estoy platicando así como pausadito, es empezar a secar a tu bebé. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ver en alguna telenovela, película, algún nacimiento. Lo bueno es que ahorita estoy en video y les puedo decir que antes los pediatras secaban a los bebés vigorosamente, vigorosamente. No voy a hablar mucho, pero sí lo tengo que decir. Antes se tomaban los bebés de sus pies y les daban una nalgada. ¿Les tocó? No estoy segura si a mí me tocó. Voy a consultarlo con mis papás. Tendré que platicarlo con mi terapeuta. Pero la realidad es que todas esas prácticas son muy obsoletas. Y si nos regresamos a lo que te estaba compartiendo acerca de cómo nace un bebé, de cómo impacta todas estas nuevas sensaciones que el bebé tiene al momento de nacer, podrás entender por qué los pediatras debemos secar, sí, con cierta firmeza al bebé, porque el secado es también algo que se conoce como estimulación táctil en la reanimación neonatal y nos ayuda a que el bebé esté más consciente de que ahora necesita hacer un esfuerzo respiratorio más adecuado para poderse oxigenar. Sin embargo, eso no tiene por qué ser de la forma en la que te platicaba. Empezamos a secar, acuérdate que el bebé está sobre el cuerpo de mamá, empezamos a secar muy suavecito toda la espalda, los brazos, las piernas. Ponemos un gorro en la cabeza del recién nacido porque la cabeza representa una superficie corporal muy amplia en el bebé. Es por donde más fácil pierden calor. Es por eso que al nacimiento, paréntesis abuelitas, los gorritos solo son para el momento del nacimiento. Si estamos a 40 grados en Monterrey, no necesitan gorros. Gracias. Entonces, ponemos el gorrito al momento del nacimiento porque las primeras 24 horas de vida del recién nacido hay mucha irregularidad en ese control de la temperatura, ¿sí? Terminamos de secar al bebé y está recostado sobre mamá. Entonces, ahorita que toqué ese tema de la temperatura, uno de los principales mecanismos fisiológicos por los cuales el bebé debe permanecer sobre el cuerpo de la mamá desnudo es porque empieza a haber algo en esta primera hora de vida que el bebé está aquí, que se conoce como sincronía térmica. La sincronía térmica habla de la regulación de la temperatura que el recién nacido tiene al estar en contacto piel a piel con mamá y cuando no es posible con mamá, con papá, porque sí. Los papás, cuando son parte de este acompañamiento de la crianza o la pareja de mamá, también pueden hacer contacto inmediato piel a piel si mamá no está disponible por alguna razón médica. Entonces, esta sincronía térmica, para explicarlo de una forma muy sencilla, habla de cómo esta capacidad del cuerpo adulto, del cuerpo de mamá, tenemos nosotros ya a nivel cerebral centros que regulan la temperatura de tu cuerpo adulto. Y en el momento en que sientes este pedacito con una temperatura mucho más baja, porque la temperatura del bebé desciende, tu cuerpo automáticamente dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta parte del cuerpo está como más fría? Entonces empieza a enviar señales neurológicas que nos ayudan a que el cuerpo de la mamá, los vasos sanguíneos que están en el cuerpo de la mamá se empiecen a vasodilatar, se empiecen a abrir y empiezan a generar calor en la superficie del cuerpo de la mamá. Entonces viene otro mecanismo, que es un mecanismo físico, que es la convección,
y a través del cual este cuerpo adulto empieza a envolver en calor a este recién nacido hasta regular la temperatura del bebé a nivel de la temperatura de la mamá. No te estoy diciendo cosas que se me ocurrieron. Te puedes ir a YouTube y puedes encontrar todos los documentales del doctor Niels Bergman que hablan mucho de esta regulación o de esta sincronía térmica que se ha estudiado por muchos años. Se ha estudiado tanto que ya ni siquiera es cuestionable. No sé si has escuchado, por ejemplo, cuando las personas suben a hacer hiking en montañas nevadas o las personas que hacen, que se van a esquiar y de pronto pues hay accidentes, se quedan en la montaña varados y resulta que alguien cae en hipotermia. Se enfría, empieza a enfriarse tanto. Si nosotros tenemos un bajón muy importante en la temperatura, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacen muchos de los compañeros alpinistas cuando ven a una persona en hipotermia? Si no traen las herramientas adecuadas, lo que se recomienda hacer es que una persona que tenga una buena regulación de calor se desvista literalmente a la persona que está en hipotermia, la envuelva en todo lo que tengan y a través de este mismo mecanismo empieza a transmitir calor a la persona que está en un choque térmico. Entonces, en el nacimiento humanizado, este evento de sincronizar la temperatura del recién nacido es de los más importantes que los pediatras favorecemos y monitoreamos durante la primera hora de vida. Cuando el bebé está en contacto con la mamá, al empezar a estar calientito, obviamente tratamos de recostar al bebé sobre el lado izquierdo de mamá para que siga escuchando ese latido cardíaco que tanto lo conectaba a ese lugar seguro, a ese hábitat natural que el cuerpo de la mamá representa para el bebé. Pero también pasan otras cosas cuando el bebé está ahí en contacto piel a piel con mamá. Cuando compartimos la crianza de nuestros hijos con nuestra pareja, resulta que esa voz de papá es una voz que el bebé distingue muy bien. No sé si tú que tienes hijos, que ya has tenido hijos, te acuerdas de cuando tu pareja estaba embarazada, te acercabas a la pancita. Llegabas al trabajo y te acercabas a la pancita. Y le empezabas a hablar a tu bebé, y cómo está mi bebé, y cómo se ha portado. Es sorprendente y maravilloso, porque déjenme les digo que con cada nacimiento yo me emociono como si fuera el primero que hubiera visto en mi vida. Es sorprendente y maravilloso cómo cuando el bebé nace y está un poco inquieto y está llorando y de pronto se acerca a papá y empieza a hablarle, se pueden impresionar de cómo el bebé entra en un estado de alerta tranquila y empieza con la mirada a buscar de dónde proviene esa voz que le es tan familiar. Cuando estamos en contacto piel a piel con el bebé, pasan también otras cosas muy importantes. El bebé, como parte de esos procesos, de esos pasos biológicos, empieza a olfatear la piel de la mamá, empieza a lamer la piel de la mamá. Revisen los videos de sus bebés si hicieron ese contacto piel a piel, cómo el bebé empieza como a querer chupetear la piel. Por supuesto, está buscando sobrevivir, está buscando dónde está esa fuente de alimento que es la leche materna. Pero también a través de esos chupeteos, de esos lengüetazos que le da a la piel de la mamá, de esos labios que están en contacto con la piel de mamá o de papá cuando hace apego con papá, empiezan a impregnar la boca de tu bebé de toda la flora bacteriana normal que las personas tenemos en la piel. La flora bacteriana de la piel de la mamá empieza a formar los primeros moradores de esa microbiota intestinal que los seres humanos tenemos. Y esa primer microbiota tan importante va a proteger a tu bebé por mucho tiempo de infecciones no solamente intestinales, porque esa microbiota está 100% relacionada con la salud inmunológica de tu hijo. Si nosotros tenemos una buena salud intestinal, y vean por qué los pediatras cuidamos mucho no dar antibióticos de forma innecesaria, porque si tú tienes una buena flora intestinal, tu sistema inmunológico en general, el que te defiende de las gripas, de las infecciones gastrointestinales y de cualquier tipo, va a ser mucho más fuerte. Tu sistema inmunológico se compone muy importantemente de la flora bacteriana o microbiota que tú tienes a nivel intestinal. Y ahí, en el momento del nacimiento, empieza esa primer población de células tan importantes para tu hijo. Durante el contacto piel a piel empieza también algo que es determinante en la vida de todo recién nacido, y es la lactancia materna. Durante la primera hora de vida, un bebé que no es separado de mamá
empieza a tener comportamientos biológicos de supervivencia que le van a llevar a tomar el pecho de mamá por primera vez. Ese también es parte del rol de nosotros como pediatras humanistas, de tener no solamente, pues ahora sí que la motivación para nuestras pacientes, sino también la preparación profesional, académica, que nos permita observar esos comportamientos biológicos e ir guiando a los papás. Yo siempre les digo, cuando hacemos una entrevista prenatal, le digo a los papás, yo voy a estar ahí durante toda la primera hora de vida de tu bebé, porque mi trabajo no termina cuando yo veo que tu bebé respira, está rosita, está fuerte. Mi trabajo más importante, bueno, no más importante, pero también muy importante, continúa durante la primera hora de vida de tu hijo, porque quiero estar ahí para acompañarte y guiarte, ir reconociendo esas señales tempranas y darle la oportunidad a tu hijo de que tenga un primer enganche al pecho de mamá durante la primera hora de vida. ¿Por qué? Porque profesionalmente sé, y la ciencia lo respalda, que cuando nosotros iniciamos la lactancia materna de una forma temprana, especialmente en esa primera hora tan importante en la que, pues imagínense la cantidad de conexiones cerebrales que están generándose en el recién nacido en ese momento, entonces es súper importante que el bebé tenga esa experiencia primera. No todos los bebés quieren comer en esa primera hora de vida, pero si tu hijo lo está buscando, es muy importante para mí el poder darte la orientación necesaria para que lo lleven a cabo. Entonces, yo espero de verdad que todo esto como que les vaya haciendo conexión, que se atrevan a buscar una atención que vaya con esta filosofía, con lo que ustedes quieren y sobre todo con lo que la ciencia recomienda para toda mamá y para todo bebé. Hace ratito les decía que es muy importante, por supuesto, el papel profesionalmente hablando del pediatra, pero también la formación humana, el interés genuino que tenga por darle las mejores oportunidades a cada niño, a cada familia. Quiero compartirles que yo ya me encontraba como en este camino de la medicina humanista desde hace muchos años, pero hace también quizá unos 10 años tuve la oportunidad de tomar un curso que me sensibilizó muchísimo en este aspecto. Es un curso que tomé con mi queridísima Bárbara Harper, quizá la conoces. Ella ha sido como muy promotora, estudiosa, respetuosa, por supuesto, del parto en agua. Y aunque yo no practico el parto en agua, en ese momento que tomé este curso se llamaba Gentle Birth Guardians o Cuidadores Gentiles del Nacimiento. De verdad que fue una motivación, una inspiración. Les digo, en ese entonces yo la verdad es que sí cuidaba mucho estos procesos, pero siento que ese curso para mí fue un parteaguas de decir, a ver, no solamente soy yo, es mi responsabilidad, es lo que yo quiero hacer para mis pacientes, yo también puedo ser un motor para motivar a otros compañeros, a otros colegas, a que cada vez cuidemos más este espacio sagrado del nacimiento. Y de verdad, hoy quiero agradecer a Bárbara, a Nadine Romain, a Randall Winter, que seguimos siendo amigos después de tantos años, porque ese curso de verdad marcó mucho mi vida como profesional y el mi haber que hoy actualmente es mi haber más importante, que es el nacimiento humanizado desde mi rol como pediatra. Entonces, de verdad espero que el escuchar este episodio, si has tenido hijos, pero planeas tener más, puede ser una oportunidad para investigar más. Aquí no se trata de decir qué es mejor o qué es peor. Es decirte que hay opciones, que hay alternativas. Si ya lo viviste, compártelo con más familias. Es muy importante la labor no solamente que los médicos hacemos, sino también que las familias que hemos tomado este tipo de decisiones, que muchas veces, yo me acuerdo cuando mi primera hija me decían, es que estás loca, ¿cómo vas a dejar que tu bebé se quede contigo en vez de ir a la incubadora, en vez de hacer las cosas como se tienen que hacer? Y de verdad para mí, para mi esposo, fue un parteaguas el nacimiento de nuestra primera hija hace casi 13 años, en el que, no lo digo en broma, tuve que llevar una carpeta así de protocolos, de atención humanizada del nacimiento, de estudios científicos, de protocolos clínicos de hospitales de otras partes del mundo, para que en el hospital que iba a nacer mi hija
nos apoyaran en llevar a cabo este primer apego, este contacto piel a piel, esta no separación del bebé de la mamá. Y quiero compartirles con mucho orgullo que después de que pasó eso, por un buen tiempo, fui parte de comités interinstitucionales de hospitales privados en el que mi labor en aquellos años fue precisamente compartir con otros profesionales de la salud, con otros pediatras, con otros ginecólogos, con compañeras de enfermería, cómo es que se podían llevar a cabo estos procesos, que por supuesto se llevaban a cabo en algunas comunidades rurales, pues porque no había incubadoras, porque no había cuneros, se llevaban a cabo en los partos en casa, pero de pronto para los hospitales privados, ahora sí que con un afán de optimizar recursos, tiempos de quirófano, del EPR, que se lleven rápido a los bebés, a los pacientes, de pronto como se perdió todo este sentido tan necesario que tiene el ver más allá de solo las necesidades físicas del paciente, de la mamá, del bebé, del papá, y verlos de una forma integral. Hoy termina este episodio, de verdad lo he gozado. Creo que pudieron fluir con todas mis emociones, que son muchas cuando hablo de este tema, porque representa el pilar de mi práctica profesional. Un pilar sumamente importante, del cual sí me siento muy orgullosa, pero sobre todo agradecida. Agradecida porque sin la confianza que tú me has brindado para acompañar el nacimiento de tus hijos, que ustedes, mis amigos y colegas ginecólogos, me han brindado para acompañar los nacimientos de sus pacientes, pues no sería esto que hoy puedo compartir contigo y disfrutarlo. Atrévete a darle un sí a un día cero, a un nuevo nacimiento. Quizá tus hijos ya están grandes, pero tienes a tu lado amigas que están empezando a formar una familia. A tus hijos, quizá ya vas a acompañar ahora el nacimiento de tus nietos. Quizá eres uno de mis colegas que me está escuchando y con mucho respeto te invito a darle el sí a un día cero en tu práctica profesional. Todos podemos poner un granito de arena para cambiar el día cero de un nuevo recién nacido. Ya me despido, no sin antes invitarte a seguir mis redes sociales a través de Doctora Karina Mendoza, a través de Centro Mima y con la noticia feliz a través de Ginecare Group, en donde médicos humanistas, pediatras, ginecólogos de diferentes especialidades vamos a acompañar el nacimiento y la salud de tu familia desde Hospital Ángeles Valle Oriente. Esto fue todo en Día Cero Podcast. Nos vemos pronto. Terminaste un episodio, pero lo mejor apenas comienza. Este fue un episodio de Día Cero Podcast con la doctora Karina Mendoza. Recuerda que nunca es tarde para iniciar de cero.